Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, aquí estamos con un estudio más de Edificar en Mujeres, eh, con un tema que se llama Aún Dios descansó, que créanme que wow, para que Dios me hablara de esto y aún me sigue hablando de esto en este preciso, o sea, las horas anteriores a poder conectarme, aún Dios hablándome acerca del descanso. Entonces vamos a poner en manos de Dios mientras se van conectando para que sea Él el que nos hable, el que ministre en nuestros corazones. ¿Les parece? Ay, se me movió aquí. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde, gracias por la bendición que me das de poder estar aquí frente a esta cámara, frente a tus hijas y poder compartir de tus enseñanzas, de lo que me has ido enseñando y que a veces no entiendo, pero sé que tú sí lo entiendes, Señor, porque tienes un plan más allá de lo que yo puedo pensar. Te pido que tú, Espíritu Santo, tomes control de todas las cosas, tomes el control del internet, de todo, Señor, para que este tiempo sea un tiempo donde tú nos hables y prepares la tierra de nuestro corazón para que la buena semilla pueda caer y dar fruto abundante. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos, conforme vayan conectándose, pues van compartiendo el, el link, ¿no? O etiquetando. El tema de hoy es Aún Dios descansó. Y en esta semana he estado leyendo, me tocó leer y luego intencionalmente yo busqué otro devocional. Pero el primero fue de George Meyer. Déjenme, déjenme quitar el internet para poder poner. Bueno, vamos a ver que se conecte. Ya se conectó, ahora sí. Bienvenidas y vamos a ver. El tema es Aún Dios descansó. Les decía yo hace un momento, recientemente comencé a hacer un devocional en donde de George Meyer, que por mi etapa que estoy viviendo de vida, esa etapa que es de la menopausia, pues leí un devocional que se llama Cómo permanecer joven a cualquier edad, de George Meyer. No porque yo no quiera envejecer, sino es cómo envejecer de la manera correcta, ¿verdad? Cómo cuidar nuestro cuerpo. Y luego, como dicen por ahí para rematar, vi una entrevista a un especialista en traumatología del deporte, pues que me hizo ver que Dios tiene un mensaje especial para ti y para mí en este día acerca de el descanso. Por eso puse aún Dios descansó, porque aún siendo Dios, Él descansó. Y hace rato, cuando estaba comenzando la transmisión, les decía yo que pues a unas horas antes Dios me seguía hablando y Dios sigue tratando conmigo. Les decía yo a mis alumnos por la mañana que a mí me pasa como con Jeremías, que el profeta Jeremías, pues a él Dios lo hacía pasar o vivir situaciones en las que pues las vivía físicamente para poder entregar el mensaje que Dios le había encomendado dar, o sea que él las vivía primero y después podía entender el corazón de Dios y dar ese mensaje. Entonces quiero que vayamos, a mí así me estaba pasando esta semana, exactamente así. Dios me ha permitido que yo viva situaciones difíciles y hoy hace un rato va otra que yo ya no, por eso oraba y decía, bueno, no entiendo, pero sé que sus planes son de bien para mí. Entonces, vamos a Génesis 1:31. Dice esto, Génesis 1:31. Voy a leer con la versión nueva Biblia viva. Dice, entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era muy, pero muy hermoso. Pasó la tarde y pasó la mañana y se completó así el sexto día. O sea, Dios había completado la creación y dice, y contempló todo lo que había hecho y vio que era muy, pero muy hermoso. Y quiero que pongas atención en esa palabra de contempló,
porque más adelante vamos a ver el significado de contemplar. El descanso es muy importante para nosotras, mujeres, también para los varones, pero también para nosotras. Somos diferentes de los varones y necesitamos descansar, así como los varones también necesitan descansar. Pero también es muy importante alimentarnos bien, poder nutrir nuestro cuerpo para poder, ahora sí que tener esa mente que está ágil, que no nos distraemos. Y lo más importante es que hoy que vamos a hablar del descanso, aprendas a descansar sin culpas. ¿Por qué? Dice que Génesis que contempló, que vio que todo lo que había hecho estaba hermoso y me llama la atención que dice estaba hermoso, muy hermoso, o sea, no nada más hermoso, sino muy hermoso. Y descansar también es confiar en Dios. ¿Por qué? Porque dice Mateo 11:28, quiero que vayamos por ahí. Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y afligidos y yo los haré descansar. O sea, nosotros podemos ir a Dios, descansar, que Él va a tomar nuestras cargas. Dice, vengan a mí todos los que están cargados, que yo los haré descansar. Yo les dije que esta semana ha sido difícil para mí y más este día. Yo de verdad, entré así rayando a las 5 en punto para comenzar esta transmisión. ¿Por qué? Pues porque aún hace rato estaba yo recogiendo el auto de mi hijo de el corralón porque se lo llevó la grúa, porque por mi distracción lo estacioné en un área que era ahora sí límite para de no estacionarse. Como iba tan apurada a hacer un trámite en el banco, no me di cuenta, iba distraída y también agreguémosle cansada, entonces no me doy cuenta, no veo el anuncio. Pero fíjense, cuando estaba ahí en el banco, que esperé alrededor de unas 2 horas y media sentada en el banco, hubo un momento que mientras estaba sentada ahí, yo estaba con mi celular así viendo, y en ese momento siento que el coche se lo van a llevar. Bienvenida, yo siento, el coche se lo va a llevar la grúa. Así sentí. Esas son las maneras en que Dios nos habla. Pero estaba cansada yo, ¿ok? Entonces escuché la voz de Dios que me advirtió que el coche se lo iba a llevar la grúa, pero estaba cansada y estaba afanada en lo que estaba arreglando en el banco, que no escuché la voz de Dios, o sea, no obedecí la voz de Dios. Cuando yo salí del banco, ¿qué sucede? Salgo del banco, voy camino 1,5 cuadras porque estaba lejos del banco, la camino, llego a donde debe de estar el auto y el auto no está ahí. Y lo primero que hice fue, créanme, llorar, porque dije, ¿se robaron el auto? ¿O qué pasó? Yo traigo mis llaves, ¿cómo? No, ¿qué pasó? Y entonces empiezo a caminar, le marco a mi esposo, no me contesta, le marco 2 veces, hasta la tercera vez me contesta. Y entonces le digo lo que está pasando, que había estacionado el auto, que había entrado al banco, que había salido y el auto no estaba. Y entonces me dice, seguramente lo pusiste en un lugar de no estacionarse. Y empiezo a buscar los letreros y sí, lo encuentro que una rama de un árbol lo tenía cubierto y yo no lo alcancé a ver. Y como había llegado tan apurada, tan afanada, cansada, a arreglar un trámite, no me percaté de el anuncio de no estacionarse, porque ya me había pasado varios, había dado varias vueltas y yo buscando llegar al banco y encontrarlo abierto, pues me salió, como dicen, más caro. Acá en México decimos más caro el caldo que las albóndigas, porque pues fue muy alta la multa y pues apenas llegué hace una media hora de hacer el trámite para poder sacar el auto donde lo tenían, pagar la multa, revisar que estuviera bien y venir, comer y entonces venir con ustedes.
y mientras comía, mientras iba camino a recoger el auto, todo eso estaba yo pensando en el tema que era de hoy, que ya lo tenía publicado, que lo tengo hecho, y entonces decía, wow, Señor, aún así, en todo lo que estoy viviendo hoy día, tú me estás enseñando a descansar, porque era un gasto que no estaba previsto, ¿ok? No estaba previsto pagar una multa y servicio de grúa, porque aparte cobran el servicio de la grúa, ¿verdad? No nada más la multa, sino también el servicio de la grúa. Entonces estaba yo así como que Dios, y al mismo tiempo recordando el mensaje. Entonces, ¿por qué el mensaje de hoy es aún y Dios descansó? Y estamos hablando de descansar. Dios descansó cuando terminó toda su obra y dice que vio, contempló y vio que todo era muy hermoso. Y dice, era hermoso, pero muy hermoso. Y descanso no solamente es el contemplar la obra que uno hace, sino descansar en Dios. Y hoy para mí ha sido un día de prueba, un día de poder descansar en Él, y que cuando les estoy abriendo mi corazón, Dios está derramando paz en mi corazón, sabía, y yo con esa certeza de que Él tiene control de todas las cosas, que aun y cuando obviamente yo no estaba pensando que hoy iba a pagar una multa tan alta y que desbalancea nuestro presupuesto de casa, pero sé que Dios tiene el control, ¿no? Y entonces hay algo que a mí me llamaba la atención cuando estaba haciendo este estudio, y es que hay cosas muy importantes que vienen de Dios, 3 cosas importantes que vienen de Él, bienvenidas. Es el gozo, es la paz y es el descanso. El gozo de que, el gozo dice que también se traduce en fortaleza y también en salvación. Y Nehemías 8:10, quiero que vean esta parte de Nehemías 8:10, dice, ¿se acuerdan? En la sesión pasada hablamos de Nehemías y ahora otra vez volvemos a tocar a Nehemías. Dice que Nehemías 8:10, perdón, no es 8:10, a ver, es 8:11, perdón. Ay, sí, perdón, sí es 8:10, es que me volteo en los números. Dice, además Esdras les dijo, vayan a sus casas a celebrar este día, preparen buena comida, beban vino dulce y compartan con los que no tienen nada preparado. No se entristezcan. Miren, cuando yo llegué ahí al lugar donde dejé el auto estacionado, lo primero que hice fue entristecerme, porque es el auto de mi hijo y me lo había prestado para ir al banco. Lo primero fue entristecerme. Y aquí dice, no se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero a veces es difícil no entristecernos, ¿verdad? Cuando algo se sale de nuestras manos, cuando algo se sale por completo, cuando comete uno una distracción o cuando sucede una injusticia. Es que no, como que dices, ¿y cómo me gozo? Pero dice el gozo del Señor, porque no es nuestro, es del Señor. Dice, es nuestra fortaleza. Y pues yo llamo a mi esposo y mi esposo me dice, tranquila, vamos a ir a buscar el coche, tú tranquila. Y dije, ok, el banco lo tenía como a 7 cuadras de mi casa, así es que me dijo, ahorita voy por ti. Dije, no, yo me voy caminando, me voy a ir caminando, así es que caminé las 7 cuadras porque sabía que durante todo ese caminar Dios me iba a hablar y yo iba a poder descansar en Él, ¿verdad? Porque estamos hablando de descanso. Y cuando uno descansa, entonces, ¿qué sucede? Pues tienes paz, ¿verdad? Y el gozo no nada más es nuestra fortaleza, dice que también es salvación. En el Salmo 51:12, vamos para allá. Salmo 51:12. Dice, devuélveme el gozo de tu salvación y dame anhelo de obedecerte. Cuando yo iba caminando, o sea, créame, yo cuando hago el estudio yo lo escribo y ya no me acuerdo otra vez de lo que Dios me estaba hablando hasta que vengo aquí y empieza el Espíritu Santo a hablarme otra vez.
yo voy caminando y iba diciendo, Señor, no entiendo lo que pasa, de verdad no entiendo nada. No entiendo por qué me sucede esto hoy. No entiendo por qué el coche no está. ¿Será que de verdad se lo llevó la grúa? Y yo comienzo a hacer todas esas preguntas a Dios y luego yo misma digo, Señor, ayúdame. Ayúdame a no perder la paz, ayúdame a no perder el gozo. Yo sé que tú vas conmigo, yo sé que tú vas conmigo aquí caminando a mi lado. Yo lo sé, pero ayúdame. Ajá. Y de repente empezó a soplar el viento. Y yo así como que, de por sí iba sudando y cuando empieza a soplar el viento para mí fue así un descanso, un alivio. Y dije, ok, Él está conmigo. Para mí esa fue la certeza de que Él está conmigo. Y dije, espero que no nos cobren mucho. Y pues claro que sí cobraron y mucho. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú ya tienes la certeza de que Él está ahí, entonces tienes paz. Y dice Filipenses 4, que son versículos que a mí me encantan y que es como que Dios diciendo, bueno, qué padre que te gusten, qué padre que te encanten, Moni, pero quiero que los vivas, quiero que los experimentes, quiero que los creas, ¿verdad? Y entonces dice Filipenses 4, versículos 5 al 7, está diciendo, dice, que todos se den cuenta de que ustedes son amables. Miren, yo lo menos que tenía en ese momento, cuando veo que no está el auto, era amabilidad. Estaba triste. Y yo decía, si yo me encuentro el de la grúa, me voy a enojar. Pero no podía enojarme porque era mi error, ¿sí? Que si no cortaron la rama y yo no vi el letrero que decía no estacionarse, pues era mi error, ¿verdad? Entonces ahora era momento de ser un testimonio de que cuando llegué a la oficina de tránsito, pues muchas personas estaban ahí como que, ¿y cómo me arreglo? ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo lo hago lo otro? ¿Verdad? Y se vuelve una tentación cuando tú estás ahí, más cuando sabes que vas a pagar una multa de que, por ejemplo, en Estados Unidos, más de $100. Y eso fue lo que pagué, más de $100. Entonces, con todo y descuento, más de $100. Entonces es como que dije, pues te entra la tentación, ¿verdad? De decir, pues, y si aquí nos arreglamos. Y yo dije, no, porque estamos siendo luz donde quiera que vayamos, por más injusto que pudiera ser y que yo vea que a uno le cobraban menos de la grúa y a otro le cobraban otra cantidad y a mí decidieron cobrarme más porque ellos deciden. Es como que dijeran, como decimos en México, según el sapo es la pedrada. Bueno, pues así. Y yo no me acordaba del versículo, ¿verdad? Y en la mañana lo había hablado con mis alumnos en el devocional. Y dice, o sea, dice el verso, dice que todos se den cuenta de que ustedes son amables. Y entonces iba mi esposo y mi esposo bien amable con los señores, oye amigo, ¿cuánto va a ser? Entonces, no, pues 1,200 de la grúa, ok, y oye, ¿y la multa? No, y luego tú me decías, pero solo efectivo, pues sí, porque sabemos que por el SAT, pues solo efectivo, ¿verdad? Para no, o sea, por los impuestos, para no cobrar impuestos. Y yo dentro de mí decía, ay, Dios mío, ay, Señor, ok. Y luego ya le dice, pero la multa se la va a decir aquí la agente de tránsito. Y ya le preguntan, no, van a ser como 2,000 pesos de multa. Y yo, o sea, no quería escuchar, no había comido, eran las 4:30 de la tarde, me sentía mal porque no había comido, no tenía ni mi botella de agua porque mi botella de agua estaba en el auto. Entonces me sentía mal y lo único que estaba yo era, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué pasa? Fíjense lo que sucede en ese momento. Gracias a Dios, a la hora de la salida, llegaron y pagaron una colegiatura en la escuela, un alumno. Y pagaron en efectivo. Normalmente ellos pagan haciendo una transferencia electrónica, pero hoy pagaron en efectivo. Era lo que mi esposo traía en su billetera. Y nos dicen que no pueden aceptar pagos con ninguna tarjeta más que con efectivo. Y yo volteo a ver a mi esposo, sí, ¿verdad? Volteo a ver a mi esposo con cara de,
es que no traemos dinero, pero yo no sabía que habían pagado, ¿ok? Yo no sabía eso. Y quiero decirles y testificar del cuidado de Dios para nosotros, para ti, para tu vida, para todos nosotros cuando decidimos hacer las cosas bien. Porque esa es la realidad. Cuando tú decides hacer las cosas bien, aun y cuando te equivoques, Él te respalda. Porque fue mi error, yo me equivoqué y Él respaldó aún así. Y yo lo que tenía, el temor era que le pasara algo al auto de mi hijo porque es nuevo. Y volteaba a verlo, que no le pasara nada. Y no había tenido nada, ¿ok? Sin embargo, cuando ya pues pagamos, venía yo manejando de regreso y decía, Dios mío, no, como que no termino de entender. Pero ahorita que estoy hablando con ustedes, entiendo la fidelidad de Dios. Que en este mundo vamos a tener aflicciones, muchas, pero debemos confiar que Él tiene cuidado de nosotros, debemos poder descansar en Él para que su paz esté en nosotros. Filipenses dice esto, que seamos amables. Y miren, esto es lo que sucedió. Cuando ya pagamos, caminamos porque tenemos que ir a otra oficina a pagar. Primero pagamos el servicio de la grúa allí en una mesita y luego nos mandan a otra oficina. Cuando vamos a otra oficina no van a creer lo que pasa. Yo veo para abajo y en ese momento veo 2 billetes de 500 pesos mexicanos en el piso tirados. O sea, eran 1,000 pesos, que son unos $50. Y yo los veo y dije, ¡ay! Dije, ¿será que Dios nos está regresando? Los recojo, de inmediato los recojo. Son 1,000 pesos. Y entonces dice mi esposo, ¿y eso? Dije, no sé, se cayeron. ¿Y qué creen? Uno de los señores de las grúas que hacen los servicios de las grúas dice, iba metiéndose las manos al pantalón. Dice, ay, es que yo traía más dinero, y es que yo traía más dinero, y no sé qué. Y entonces yo volteo a verlo, y yo dentro de mí dije, ¿será en ese dinero? Bueno, pues es que ya, o sea, mi carne brincó. Pues ya me los encontré, ¿Y qué pasa? Dice mi esposo, pregúntale cuánto perdió. Y voy y le pregunto, señor, ¿cuánto perdió? Para eso está el otro de la grúa que a uno le cobraba tanto, al otro le cobraba tanto. O sea, ellos hacían ahí su corrupción, ¿verdad? Y entonces le pregunto, ¿cuánto perdió, señor? Si es que son 1,000, son 2 billetes de 500. Dije, aquí están. Y se los entrego. Y ellos ven que yo se los entregué, ¿ok? La agente de tránsito, el que me cobró más de la grúa, y el otro señor, y le digo, aquí tiene, señor, me los acabo de encontrar aquí tirados, tenga. Y el señor así se quedó y dijo, muchísimas gracias, porque si no los iba a tener que poner yo. ¿Qué, ok? Mi esposo dijo, bien, y seguimos caminando, fuimos a pagar, regresamos, nos dan el auto y aquí estoy. Dice, seamos amables. Yo les dije que yo no llevaba absolutamente nada de amabilidad, pero Dios está aprobando mi corazón. Y entonces dice, el Señor viene pronto, es lo que dice Filipenses 4:5, que todos se den cuenta de que ustedes son amables, el Señor viene pronto. Vivimos tiempos de oscuridad, vivimos tiempos donde las tinieblas abundan y somos luz para otros. Y debemos aprender a descansar en Él, porque Dios descansó de su creación. Y dice el verso 6, no se angustien por nada, más bien oren. Pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias. Y wow, ¿verdad que nunca es fácil dar gracias? Y mucho menos no angustiarnos. No es fácil. Pero creo que entre más rápido nos damos cuenta nosotras que nos estamos angustiando, entre más rápido nosotras decimos, Señor, ayúdame. No entiendo, pero ayúdame. Él
viene por nosotras en nuestra ayuda. Él corre para ayudarnos porque somos sus hijas y Él es nuestro Padre. Dice, y la paz de Dios, esa paz que nadie puede entender, nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo. Fíjense lo importante que dice, cuidará sus corazones. Porque si nosotros dejamos que una raíz pequeñita de enojo, de amargura, caiga en nuestro corazón, entonces ya no va a salir nada bueno de ahí. Y vamos a dejar de ser amables, vamos a dejar de ser testimonio a otros que nos están mirando, porque nos miran a todos. Te miran a ti, me miran a mí, están viendo cómo reaccionamos. En nuestra forma de ser es que estamos testificando que somos hijas de Dios. Y eso produce descanso. El hecho de saber que nosotras podemos confiar en nuestro Padre que es fiel en todo, porque guarda nuestros pensamientos. ¿Ok? Entonces, hoy día, el gozo, la paz, el descanso, son 3 cosas que nos permiten vivir bien esta vida. ¿Y qué digo bien, verdad? Nos permiten vivir la vida abundante que Jesús prometió para nosotros. Y es una vida abundante en donde Él nos extiende su mano, en donde derrama gracia, en donde derrama favor. ¿Para qué? Para poder decir, hey, eres mi hija, aquí te estoy cuidando, tengo control de todo. Pero pues, ¿cómo a veces hacemos como mamás? Precisamente, fíjense lo que pasó hoy. Cuando yo iba camino al banco, iba oyendo un audio y ese audio era un mensaje que me mandó una mamá que tiene un grupo de familias que hacen homeschool en Ciudad Juárez y me estaba mandando una invitación para que yo grabe un video para ese grupo de familias para animarlas porque nosotros tenemos pues fácil 25 años haciendo homeschool. Entonces es para animar ese grupo de 45 familias. Que si lo vemos así, no son 45 familias, son muchas generaciones de mujeres, de sus hijos, para animarlos a que sigan haciendo lo que Dios nos llama a hacer, que es educar a nuestros hijos en el hogar, que es educarlos conforme a los principios y valores que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, pues entiendo todo lo que ahorita entiendo todo, va como que cayendo, como que formando todo un rompecabezas de las cosas, ¿no? Siempre Satanás quiere venir a robar, ¿sí? Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Viene a robarnos, nos quiere, dice, vino a robar, matar y destruir. Quiere hacer eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos cuando tenemos una pila de cosas que hacer, cuando somos mamás, ¿ok? O cuando trabajamos y ejercemos un ministerio y estamos atendiendo una familia o estamos haciendo muchas cosas y de repente llegas a la casa y llegas así como que con la cobija arrastrando, ¿verdad? Y dices, ¿cómo le hago? Bueno, una cosa tenemos que hacer. De hecho, dice David, una sola cosa pido, dice, ¿verdad? Estar en su presencia. Sí, debemos priorizar para poder estar en su presencia todos los días. Y en Génesis Dios mostró que hubo un orden en la creación. Él no creó todo así como de trancazo, dijo 1, 2, 3, ¡pum!, la tierra. No, tuvo un orden para hacer esa creación, para hacer todo lo que nosotros conocemos en nuestro planeta. Aún para formarnos a nosotros dentro del vientre de nuestra mamá, hubo un orden. No fue como que de la nada, así salimos, ¡pum! No, pasaron 9 meses y fuimos, cada cosa se fue formando una a una, hubo un orden. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a priorizar. Si ustedes me dicen ahorita, a ver, Moni, ¿qué aprendiste de hoy? Bueno, sí, a pesar de todo y de los errores que pude cometer hoy, yo aprendí que debo descansar y aprendí que Él tiene cuidado de mí a pesar de mis errores. Tiene cuidado de mí. ¿Pero qué aprendo? Debo descansar, debo priorizar. Yo tenía que haber dicho, ok,
hoy no lo puedo arreglar, tal vez mañana, más temprano, lo puedo hacer, pero no, yo quería ir a arreglarlo hoy para estar libre mañana, ¿verdad? O sea, y ahí es donde empezamos a ver, hay que priorizar. A veces queremos hacerlo como nosotras queremos, ¿no? Y es donde Dios no nos deja solas, no nos abandona, pero tenemos que aprender a soltar, a que Él tome control, a que Él nos dirija. Porque como les dije, estaba en el banco y en el banco yo escuché la voz de Dios, clarito, donde me decía, el auto se lo va a llevar la grúa. Pero yo, así como que, estaba tan afanada que no escuché. O sea, sí escuché, pero no obedecí. Ahí, escuché, pero no obedecí. Entonces, ser sabias es importante para poder descansar. Y la sabiduría es nuestra capacidad de usar bien nuestros talentos, capacidades e inteligencia. Tenemos que aprender a ser sabias. ¿En qué? Pues que hay cosas, como dije, hoy me faltó sabiduría para decir, esto no lo hago ahorita, lo hago más tarde, tengo que estar tranquila, me toca compartir, debo de estar yo tranquila. Y aún así, Dios en su misericordia me enseñó algo. Y hoy te la estoy compartiendo, estoy mostrando mi vulnerabilidad para que a lo mejor tú puedes decir, ay, a mí me ha pasado esto, y luego uno se siente mal porque queremos tener como que la perfección y ser las hijas que no nos equivocamos, pero la realidad es que nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, Dios ahí está para respaldarnos aún en nuestros errores. No para que nos diga, ay, bueno, mijita, te equivocaste, no pasa nada. No, mira las consecuencias. Aquí están las consecuencias de tus errores, pero yo estoy contigo y te suplo aún en tus necesidades, aunque te hayas equivocado, ¿ok? Eso es lo que tenemos que aprender a ver. Y una cosa también muy importante es descansar. Estamos hablando de descanso, descansar. Dice que debemos descansar por lo menos 7 horas mínimo, o sea, 7 horas de sueño en total. A veces nos es difícil, yo lo digo, a mí me es difícil descansar 7 horas, me es difícil. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana, me es difícil. Termino mi noche a las 10 de la noche, pero la realidad es que no termino. Sigo haciendo otras cosas y me vengo durmiendo a lo mejor como a las 11 o 12 y no logré las 7 horas. Entonces, dice que si no lo logras, que hagas siestas. Ya sea que después de comer o en algún momento que tú puedes tener una siesta, que hagas una siesta para completar en esas 24 horas por lo menos 7 horas de sueño. Eso fue lo que de Joyce Meyer aprendí en la semana. ¿Por qué? También tomar en cuenta que, por ejemplo, los asiáticos, los japoneses, cuando están en su trabajo, ellos tienen su hora de comida y no se les dan a lo mejor media hora. A todos puede ser que nos dan media hora en los trabajos para comer. Bueno, pues come y descansa 15 minutos. No que a veces es al revés, ¿verdad? Estamos en esa hora de comida, comemos y agarramos el celular y ahí le estamos. No, aprovechemos el tiempo para descansar porque es necesario el descanso. ¿Por qué? Se resetea nuestra mente. Nos baja el estrés. Cuando dormimos bien y descansamos, nos baja el estrés. La hormona del cortisol, que es la que nos estresa, se eleva cuando no descansamos. Entonces, cuando descansamos, esa hormona se baja. Además, nos ayuda el descanso a tener un balance en la vida. Es importante, si Dios descansó, ¿por qué nosotros no habríamos de descansar, verdad? Además, fíjense otra cosa, sin el descanso adecuado no podemos tomar buenas decisiones. ¿Se dan cuenta? Hoy yo no tomé buenas decisiones y me costaron. Entonces, un ejemplo bíblico, ahorita yo les puse el ejemplo mío aquí de carnita y hueso. El ejemplo bíblico, también de carnita y hueso, ¿verdad? Fue David. David, en lugar de ir a hacer lo que tenía que hacer, que era ir a la guerra, se quedó a descansar. Ese es un descanso diferente. Se quedó a descansar. ¿Y qué sucedió? En esa ociosidad cometió un pecado. ¿Por qué? Yo les dije al principio, hay que ver la palabra contemplar. ¿Qué significa contemplar? ¿Ok? Voy ahorita a decirles qué significa y mientras regreso a esto. ¿De qué nos sirve trabajar tanto por algo que no puedes disfrutar? Los asiáticos trabajan mucho, aunque se toman esos 15 minutos, trabajan mucho y luego no disfrutan por lo que trabajaron.
Más bien los chinos, eso pasa con los chinos. Trabajan todo el tiempo ahorrando, pero no disfrutan de sus ahorros. No se pueden dar permiso de darse unas vacaciones. Nosotras tenemos que aprender a darnos permiso de descansar. ¿Cómo podemos descansar? Pues a lo mejor viendo un atardecer, viendo un amanecer, leyendo la palabra de Dios, leyendo un buen libro, viendo incluso una película que te edifique, por supuesto. ¿Por qué? Porque si no viene la enfermedad, después nos duelen las articulaciones, después podemos tener mala digestión, hay una mala alimentación por lo tanto, y luego tenemos malas relaciones con las personas, todo por falta de descanso. Entonces, contemplar. El descanso no es solo dormir, implica contemplar. Dice que Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era hermoso, dice, muy hermoso. Contemplar en el diccionario de la Real Academia Española dice, ocuparse con intensidad en pensar en Dios y considerar sus atributos. Luego dice, poner atención en algo material o espiritual. Por eso dice que Dios contempló y dijo, pues lo que hice, lo hice hermoso. No, qué hermoso, lo hice muy hermoso. Ajá. Entonces, ¿cómo contemplamos? ¿Cómo contemplamos en el descanso? ¿Cómo podemos promover esa contemplación en el descanso? Con tu relación con Dios, ¿ok? Es una manera de contemplar, haciendo tu devocional. A lo mejor al principio son pocos minutos, a lo mejor te tienes que levantar más temprano. Una caminata, ya sea que salgas a caminar. Yo les dije que apenas acababa de pasar eso y le dije a mi esposo, no vengas por mí, yo me voy a ir caminando. Y ese irme caminando, caminar esas 7 cuadras, 7, 8 cuadras, me permitió contemplar a Dios en medio de ese caos. O sentarte, como dije hace rato, a ver el amanecer o el anochecer, el atardecer. Es una manera de contemplar. La otra es tu relación con otros. ¿Cómo descansas con otros? Bueno, cuando vas a caminar juntos con tu esposo, con tus hijos, con alguna amiga, con tu perro incluso, ¿ok? Cuando sales a caminar, cuando vas al cine a ver una comedia, porque es importante reírse, ¿verdad? O ir a un café con alguna amiga, es importante que convivas, o con tu esposo, con alguien, o tú solita también se vale, ¿verdad? También se vale que uno pueda pasar tiempo con una misma. Es esta parte, la de la relación conmigo misma, es como tú contemplas a Dios cuando tomas una siesta, cuando vas a que te hagan un masaje relajante, cuando vas a que te hagan un facial, cuando lees un buen libro. Entonces, todo esto tiene que ver con el descanso. Yo espero que hoy lo que te conté, lo que te enseñé, que Dios me habló, haya sido de bendición a tu vida. ¿Y qué te parece? Nos vamos a ver el próximo noviembre 13. Híjoles, también es una fecha, el 13 de noviembre. Hoy no se me va a olvidar por todo lo que viví, pero el 13 de noviembre es una fecha muy importante para mí porque era cumpleaños de mi hermana Katy, que está en la presencia de Dios, y algo seguramente Dios me hablará para ese día. Pero ¿qué te parece si terminamos este tiempo orando, pidiéndole a Dios que nos enseñe a descansar en Él? ¿Te parece? Vamos a orar. Papá, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias por tus enseñanzas. Gracias porque tú nos cubres con tu amor. Porque tu palabra dice que tu amor cubre multitud de faltas. Tu amor cubre nuestros errores. Tu amor es suficiente para alentarnos, para decirnos que a pesar de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, tú nos amas. Te doy gracias por eso, Señor. Gracias porque a pesar de cometer un error, yo vi que ahí estabas conmigo, que tú proveíste de todo lo que necesitaba para suplir eso que fue el error. Y yo sé que hoy estás hablando a tus hijas también, para mostrarles que nuestra identidad, nuestro valor no se mide por los aciertos o los errores que podamos tener. Tú ya nos amas, tú nos aceptas,
somos perdonadas, estamos equipadas y tú nos estás entrenando todos los días porque estamos ungidas para hacer luz y sal a donde quiera que vamos, para hacer bendición, para mostrar esa amabilidad a todo el que nos ve, porque tú ya pronto vienes, Señor, ya pronto vienes. Y tú estás preparando a tu iglesia, estás preparando a tu amada, tú la estás limpiando, preparándola para poder encontrarnos contigo cuando sea tu regreso. Tú nos enseñas a descansar en ti. Y yo te pido que en efecto tu Espíritu Santo nos hable y nos diga de esas cosas que tenemos que soltar, dejarlas en tus manos, saber que tú tienes control, porque a veces nos afanamos. Y tú nos dices que no estemos afanados por nada, sino que al contrario, que oremos y te pidamos con acciones de gracias, sabiendo que tú vas a responder, Señor, que tú vas a suplir y entonces vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, te doy gracias, gracias por estas mujeres hermosas que están hoy aquí escuchando este mensaje. Gracias porque aún y cuando fue un poco caótico lo que hoy viví, yo sé que estabas ahí, yo sé que estás conmigo y yo sé que tú guardas mi corazón, guardas mis pensamientos, Señor, y me permitiste ser amable con los que estaban ahí, que no eran tan amables, Señor. Los bendigo, mi Dios. Bendice también a cada mujer, Señor. Dales ese querer como el hacer, Señor, para cada día permitirte que tú transformes nuestros corazones cada vez más y más a tu imagen y semejanza, para reflejar a Cristo, Señor, en todo lo que hacemos en medio de este tiempo. Señor, gracias te damos porque en Estados Unidos, nuestro vecino del norte, ya hubo elecciones, Señor. Gracias porque fueron elecciones tranquilas. Padre, que continúe esa tranquilidad. Bendice a quien será su nuevo presidente. Bendice esa nación que es nuestro vecino. Que podamos tener como países vecinos una buena comunicación, buenas relaciones. Dale sabiduría a nuestra presidenta para tener buenas relaciones con el nuevo presidente que tendrá nuestro país del norte. Te lo pedimos, Señor, y que así también sea tu paz en cada uno de los países de las mujeres que están aquí, Señor, que semana a semana están viendo este mensaje, Señor. Bendice sus países, bendice sus tierras, Señor. Derrama de tu sabiduría, Señor, sobre sus presidentes, sobre sus presidentas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Nos vemos el próximo 13 de noviembre a las 5 de la tarde. Si fue de bendición este tiempo para tu vida, compártelo con alguien que sepas que lo va a bendecir. Nos vemos. Bye bye, bendiciones.